El Poder Judicial del Estado de Baja California Sur evoluciona para ti. Estás sintonizando un programa de conexión ciudadana sobre temas jurídicos de interés social de una manera ágil y ligera, buscando resolver dudas relacionadas con la impartición de justicia. Esto es Hablemos de Justicia. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a nuestro programa de radio Hablemos de Justicia del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur, transmitido gracias al Instituto Estatal de Radio y Televisión a través de Radio 99.1 FM y por la 1050 AM. Soy la licenciada Ligia Patricia Muñoz Peña, consejera del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, y estaré compartiendo este espacio con todos ustedes durante los próximos 30 minutos. Si desean comunicarse en este momento, el teléfono de aquí de cabina es el 12-223-28, y si desean contactarnos, nuestros correos electrónicos son hablemosdejusticia@hotmail.com o bien hablemosdejusticia@tribunalbcs.gov.mx, para que en estos correos nos hagan llegar sus preguntas o bien alguna propuesta de un tema de su interés. El día de hoy, en esta tarde, me acompaña la licenciada, como todos los miércoles, la licenciada Livia Vázquez Pérez, directora de Comunicación Social del Poder Judicial. Muy buenas tardes, licenciada, bienvenida. Gracias, licenciada, muy buenas tardes, es un gusto tenerla de regreso en su programa. Y saludar a todos nuestros radioescuchas en una emisión más de Hablemos de Justicia, transmitiendo como cada miércoles totalmente en vivo por red estatal a través de la radio de Sud California. El día de hoy es un gusto tener con nosotros como invitada a la licenciada Belsen Sarel Carlona Yaquica, titular de la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos del Poder Judicial del Estado, quien nos estará hablando acerca del tema perspectiva de género. Bienvenida, licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Hola, muy buenas tardes, licenciada, bienvenida. Qué gusto tenerla en este programa, y pues sabemos que tenemos 30 minutos y se nos va como agua el tiempo, por eso vamos a adentrarnos en el tema de inmediato, ¿sale? Me gustaría primeramente, licenciada, como titular de la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos, que me imagino que domina este tema, ¿no? Al 100, claro. Nos compartiera, para que todos entiendan de una manera sencilla, ¿qué es perspectiva de género? Bueno, miren, casi siempre cuando me hacen esta pregunta, yo trato de manejar 3 conceptos básicos para identificar, porque sí hay como ciertas dudas o a veces confusiones. Así es. Hay 3 conceptos que hay que tener claros, que es género, sexo y orientación sexual. Okay. Lo que es género, para explicar un poco, género son características que socialmente o culturalmente están preestablecidas, y una vez que están preestablecidas son asignadas a las personas, ¿no? A hombres y mujeres. Explicando un poco esto y a lo mejor ejemplificando un poco más, es, por ejemplo, cuando nace un niño o una niña, siempre asignamos culturalmente un color. El niño azul, la niña rosa. Entonces, no es algo que biológicamente hayan dicho, no, el azul es para niños, rosa para niñas, sino son conceptos o características culturales que van asignando a la persona. Entonces, si enfocamos un poco sobre este tema, no solamente es en relación a los colores, también viene sobre la vida en general, tanto profesional, tanto en la vida en la que nos desenvolvemos. Y un poco eso se relaciona con género. Si nosotros hablamos de sexo, pues hablamos de las características biológicas, y orientación sexual, pues hay un concepto erróneo que es preferencia sexual, pero ese es otro tema, ¿no? Y ya cuando nosotros hablamos de perspectiva de género, una vez que enfocamos qué es el género, que son estos patrones culturales, por ejemplo, que afectan en el ámbito laboral, por ejemplo, asignaciones de profesiones a hombres y a mujeres. Generalmente a los hombres se le asignan las ingenierías, mecánica, todo aquello que implique a lo mejor más fuerza, choferes, pilotos, y se va como encerrando
el campo laboral de esas materias para los hombres, mientras que para las mujeres va lo que es enfermería, lo que es secretariado, lo que es educación preescolar, son instituciones o profesiones que van más encaminadas al cuidado de los niños, al cuidado de adultos mayores. ¿Y por qué este estereotipo? Porque siempre enfocamos a la mujer en el ámbito privado y al hombre en el ámbito público. Entonces, al estar la mujer en el ámbito privado, pues la podemos encasillar hasta como amas de casa, y el hombre es el que sale, el que provee, el que da, ¿no? El problema viene cuando la persona, por ejemplo en el caso de una mujer, vive sola, vive con sus hijos, y esos estereotipos de trabajo, esos estereotipos laborales le impiden desarrollarse en una vida pública o incluso en puestos públicos también, en la política. ¿Por qué? Porque hay un estereotipo de que la mujer no es tan buena como el hombre en esos ámbitos. Y cada una de las profesiones tiene una justificación creada culturalmente, no con una base que sustente que sea incapaz la mujer de realizar esos trabajos. De igual forma, aquí ahora sí que es igualdad de género, pasa lo mismo con los hombres. Hay hombres que se les facilita a lo mejor la cocina, se les facilita el cuidado de niños, de adultos. Cortar el cabello, por ejemplo. Cortar el cabello. Pero ya incursionan también, por ejemplo, los chefs. ¿Cuántos chefs no son mundialmente conocidos y reconocidos, ¿no? Exacto. Entonces, cuando llegamos a encasillarlos, pues les estamos truncando su derecho de desarrollarse en el ámbito laboral que ellos deciden. Entonces, cuando hablamos de perspectiva de género, ya vimos lo que es género. Ahora, cuando hablamos de perspectiva de género, es ponerse esos lentes de género y decir, aquí hay un estereotipo, esto me está dañando, esto está culturalmente influenciado y realmente no está propiciando algún derecho. Ok, o sea, podremos decirlo así en pocas palabras, que es como identificar dónde existe a lo mejor ese estereotipo, ese paradigma, al momento que juzgas o al momento que tomas una decisión o vas a estudiar una carrera, o sea, así lo podemos entender. Así es, esa es perspectiva de género, esa visión. Y es que partimos de que la perspectiva es una visión que uno tiene, exacto, ¿no? Referente a alguna cosa o alguna situación. Sí, o venimos educados así, pues también, así es, ¿no? Licenciada, si gustas hacer alguna pregunta. Así es. ¿Qué relación tiene el género con la impartición de justicia? Ok. Cuando nosotros vemos el comportamiento del individuo y su esfera jurídica, viene afectada también por género. Si nosotros recordamos, a partir de la reforma constitucional del 10 de junio del 2011, que se incorpora el ya famoso primero constitucional, que nos habla sobre el eje rector en la impartición de justicia, donde se considera como ley lo establecido en pactos, convenciones, protocolos y demás documentos donde el Estado mexicano ha ratificado. Estos documentos obligan al Estado mexicano a impartir justicia con una visión o con una perspectiva en cuanto a derechos humanos y obviamente con perspectiva de género. Entonces hay una importancia en la impartición de justicia con esa perspectiva de género y de derechos humanos, y abre una oportunidad para corregir nuevos equilibrios institucionales y de carácter social a través de mecanismos de mejora para la propia justicia. Entonces, esa es la relación que existe. Muy bien. Esos documentos o convenciones a los que está México obligado a cumplir, ¿cuáles son, licenciada? En el marco normativo internacional y nacional hay varios reglamentos, leyes, normas, convenciones, pero hay dos muy importantes, principalmente para cuestiones de mujeres, y que han sido como las herramientas base para la defensa, en este caso, de desventajas o vida en violencia que han sufrido las mujeres. Y tenemos las dos, que es la Convención Belén do Pará y la CEDAW.
La Belén do Pará es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, mientras que la CEDAW es la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Y por ejemplo, en la Belén do Pará es un único instrumento en el mundo donde va dirigido a combatir la violencia contra las mujeres y establece el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. En esta convención propone el desarrollo de mecanismos de protección y defensa de los derechos de las mujeres, como fundamentalmente luchar contra los fenómenos de la violencia física, sexual, psicológica, tanto en el ámbito público como en el privado. Y por lo que hace a la CEDAW tiene como característica vinculante, enuncia los principios aceptados internacionalmente sobre los derechos de las mujeres, se basa también en la prohibición de todas las formas de discriminación contra la mujer y exige que se reconozca derechos iguales entre hombres y mujeres. Estos son los temas generales en los que habla tanto la Convención Belén do Pará como la CEDAW, que son dos documentos donde el Estado mexicano ha ratificado y se encuentra obligado al cumplimiento de ellos. Muy bien. Cuando se habla de violencia por razón de género, ¿se refiere solo a la violencia contra la mujer? Esta pregunta es como muy frecuente, ya que siempre viene a colación decir, bueno, es que también en nuestra sociedad existen hombres que son violentados por sus parejas o violentados por alguna mujer. Y yo les digo, sí, o sea, no vamos a apartar el hecho de que puedan existir, pero yo les hago hincapié en una diferencia básica, que es, tenemos un porcentaje de un 2% de denuncias de hombres que son víctimas de violencia contra un 66% de mujeres que son víctimas de violencia en nuestro país. Entonces, es verdad, cuando yo tengo un problema con estas dos cifras, creo que el que más reciente es el ámbito de la mujer. Entonces, por eso se defiende un poco en cuanto a la violencia contra la mujer, sin dejar a un lado que exista una violencia sobre los hombres por parte de alguna pareja o incluso de sus padres, ¿no? Incluso de sus padres. Licenciada, pues vamos a una pausa y regresamos. Esto es Hablemos de Justicia por la radio de Sud California. Vamos a un corte y ya regresamos. Esto es Hablemos de Justicia. Ya estamos de regreso. Esto es Hablemos de Justicia. Estamos de vuelta y quiero recordarles que pueden comunicarse aquí en cabina al teléfono 12-223-28 y además ponerse en contacto con nosotros a los correos electrónicos hablemosdejusticia@bcs@hotmail.com y hablemosdejusticia@tribunalbcs.gov.mx. Tenemos de invitada el día de hoy a la licenciada Belsen Sarel Carlón Ayaquica. Ella es titular del área de Igualdad de Género y Derechos Humanos del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur y nos está platicando acerca del tema perspectiva de género. Bueno, continuando con el tema, la licenciada antes del corte nos hablaba sobre que la violencia no es exclusiva de la mujer, ¿no? Pero en vista de las estadísticas, ¿no? De los porcentajes, de un 66 contra las mujeres y a un 2% del hombre, pues por eso hay un poquito más de atención, digo, si lo podemos llamar así poquito, sí, en favor de la mujer, ¿no? De protegerla y de no discriminarla. Bueno, me gustaría que nos comentara qué tipos de violencia existen. Sí, miren, en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia nos habla acerca de lo que es la violencia contra las mujeres y también en la misma ley menciona sobre los diferentes tipos de violencia y por ejemplo, en el caso de la violencia contra las mujeres, lo clasifican como cualquier acción u omisión basada en su género que le cause un daño, sufrimiento. Estos daños o sufrimientos es psicológico, físico, patrimonial, económico y sexual.
Estos pueden ser en el ámbito público o en el ámbito privado. Si nosotros vemos cada uno de esos así en un concepto rápido, o sintetizado, el psicológico, pues no hay en sí una agresión física, o sea, algo que sea visible, pero sí maneja con el autoestima de la persona. Está también el físico, que es el como más evidente. ¿Por qué? Porque se puede reflejar a lo mejor con golpes, con algunas marcas, pero también encontramos tipos de violencia como el patrimonial, el económico, que esos van en el sentido de, por ejemplo, cuando amenazan de si no haces esto, si no haces lo que yo digo, en el caso de las parejas, si no haces lo que yo digo, te resto a lo mejor económicamente algún bien, y eso hay como un tipo de chantaje. Entonces eso es un tipo de violencia, aun cuando dices, bueno, es que él me mantiene y todo, pero el hecho de manejar emocionalmente o manipular en cuanto a los bienes es un tipo de violencia que se puede ejercer contra la mujer. También está el de tipo sexual, y bueno, dentro de estos, ya sea en el ámbito público o privado, la misma ley menciona sus modalidades. Por ejemplo, la violencia en el ámbito familiar, la violencia laboral y docente, la violencia en la comunidad, la violencia institucional, la violencia feminicida. Y esos tipos de violencia no solamente quedan en el hecho, sino que también pueden llegar, por ejemplo, a la muerte, ¿no? Cuando es progresivo, incluso a veces yo cuando explico sobre este tema, existe un violentómetro que lo maneja el Instituto Nacional de las Mujeres, y nos damos cuenta cómo la violencia va aumentando, hay indicadores, ¿no? Pero la violencia va aumentando, y cuando llega al punto máximo puede llegar la víctima hasta la muerte, ¿no? Así es. Sin duda alguna. Entendemos que existe una afectación en la mujer al ser víctima de la violencia. ¿Cuál es ese proceso que la mujer vive en esta situación de violencia? Sí, hay un sistema o más o menos para entender un poco el proceso de cómo la mujer actúa ante la violencia, que se llama el ciclo de la violencia. El ciclo de la violencia está en 3 etapas. Dentro de las 3 etapas, la primera la podemos definir como acumulación de tensión. En esta, la persona recibe insultos, recibe críticas, aislamientos, humillaciones, responsabiliza a la persona del estado de ánimo. O sea, aquí, por ejemplo, en el caso de las parejas, la pareja empieza a generar cierta tensión, y cuando esta la siente la mujer, empieza a creer lo que su pareja empieza a decirle, tanto así que llega a creer que es su culpa todo lo que está pasando, a lo mejor en su relación matrimonial, o lo que está pasando con sus hijos. El enojo que está manifestando su pareja, ¿verdad? Exacto. Lo siente propio. Entonces, todo lo que recibe, ella lo cree, y una vez que lo cree, empieza a justificar el actuar de su pareja. Entonces, esa es la primera etapa de acumulación de tensión. Después viene el estallido de violencia, ya cuando todas esas palabras generaron o surtieron un efecto, y en este caso se pierde toda comunicación. Ya las dos partes, principalmente la persona violenta, ya no entiende de razones, explota, estalla, dice todo lo que ahora sí que hasta de que se va a morir. Y hay tanta afectación, incluso en esta etapa también vienen golpes, vienen humillaciones, y después de que pasa todo esto, viene la tercera etapa, que es la luna de miel. Y la luna de miel es ya que vio que no era tanto el problema, empieza a tratar de resarcir el daño, tratando de pedir disculpas, tratando de decir lo siento.
pero lo padre sería que ahí quedara, ¿no? Pero lo malo es que como es un círculo, después de la reconciliación vuelve a haber una generación de tensión y después vuelve a haber el estallido y otra vez la luna de miel. Y cada vez son más graves, me imagino. Exacto. Y cada vez va en aumento y esto pues provoca lamentablemente en muchos de los casos hasta la muerte de la mujer, la persona de la persona violentada. Incluso también hombres han sido víctimas, ¿no? Así de es. asesinatos. Bueno, licenciada, me gustaría hacerle una pregunta en relación a la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos. ¿Qué finalidad, qué funciones tiene y atribuciones? Ok. La Unidad de Igualdad de Género, trabajamos en diferentes como vertientes, ¿no? Una principal o ejes. Una de las principales es la institucionalización de la perspectiva de género y otra es juzgar con perspectiva de género, pero dentro de estas, Sí. por ejemplo, ¿en qué consiste la institucionalización de la perspectiva de género? Es cuando el marco normativo, tanto interno o la forma de cómo se organiza la institución, realmente tenga una perspectiva hacia su interior sobre lo que es género, o sea, todo lo manejamos en cuanto a fomentar capacitaciones, campañas, conciencia, que el marco normativo interno esté acorde con estas perspectivas de género, y esto a su vez va a provocar o va a generar que, por ejemplo, en el caso de nuestros juzgadores, puedan tener una perspectiva de género al dictar sus sentencias. ¿Por qué? Porque ya hay un conocimiento, ya es quitar estereotipos, quitar paradigmas, quitar cosas que culturalmente han estado preconstruidas, pero que no solamente es construcción en nuestra mente, sino también ya viene en la ejecución cuando nosotros empezamos a dictar sentencia basados en estereotipos. Entonces, la Unidad de Igualdad de Género al interior pues también realiza campañas al interior, capacitaciones al interior de la institución. En algunos casos también está la transversalización, que es el buscar con otras instituciones también el llevar estos temas a un acuerdo, el diálogo, la retroalimentación. Sí, incluso por los tratados, ¿no?, internacionales que exigen que nuestras normas ya vayan reguladas con estos temas y con la perspectiva, igualdad, de unidad de género. Como titular de esta unidad, sí es una gran responsabilidad porque hay que permear, ¿no?, esa sensibilidad y esa concientización a todos los servidores públicos del Poder Judicial. Así es. Licenciada, otra pregunta porque ya se nos está yendo el tiempo. Sí. Encima. Bueno, ¿qué es juzgar con perspectiva de género? Miren, juzgar con perspectiva de género significa evaluar un caso preguntando por los impactos que existen diferenciados en la aplicación concreta de la ley entre hombres y mujeres, dada la asignación de los roles sociales en virtud del sexo. En otras palabras, esto significa que determina si existe discriminación estructural de género y cuál sería la estrategia jurídica adecuada para aminorar estos impactos. Ahora, la discriminación estructural de género se refiere a la manera soportada por las instituciones y por el orden social en que el hombre y las mujeres se enfrentan a distintos escenarios sociales, políticos, económicos, éticos, y por lo tanto gozan de distintas oportunidades de velar por el desarrollo y por la consecuencia de los planes de vida. Entonces, juzgar con perspectiva de género, en resumen, es ver con otra visión al momento de dictar sus sentencias. Obviamente, como ya lo hemos estado hablando, es cuando ya tenemos todos los conocimientos y podemos reflejarlos en nuestras sentencias, ¿no? O sea, no prejuzgar con nuestros mismos prejuicios o estereotipos que ya venimos cargando, ¿no?, de manera cultural. Muy bien, licenciada, pues Muchísimas gracias, licenciada. Me gusta eso. No, pues muchas gracias a ustedes por la invitación y es un gusto haber
participado. Muchísimas gracias por haber aceptado también la invitación, licenciada. Bueno, muchas gracias de nuevo a todos los que nos están escuchando y a usted, licenciada Belsem Carlón Ayaquica, gracias por asistir a este programa. Es titular de la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos del Poder Judicial del Estado. Fue un placer tenerla con nosotros. Muchas gracias. Adelante, licenciada. Pues soy la licenciada Livia Vázquez, me despido no sin antes recordarles que nos sintonicen el próximo miércoles en punto de las 6:30 de la tarde. Licenciada. Muchas gracias a todo el auditorio. Soy la licenciada Ligia Patricia Muñoz Peña. Que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima. Esto fue Hablemos de Justicia, un programa del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur en coordinación con el Instituto Estatal de Radio y Televisión.